Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en esta ocasión nos lo ha pedido nuestro amigo Rodrigo, al que como siempre le vamos a dar las gracias, y en esta ocasión voy a hacerlo como otras veces por partida triple casi. Primero, evidentemente, y lo más importante, por solicitarnos esta videocrítica. Nunca os lo agradeceremos lo suficiente, ni que las pidáis, ni el éxito que está teniendo esta propuesta que lanzamos hace meses y en la que seguimos trabajando. Así que de verdad muchísimas gracias a todos, y en este caso especialmente a Rodrigo. Muchísimas gracias también, en segundo lugar, por mi parte, por ser el elegido para hacer esta videocrítica. Así que de nuevo gracias. Y en tercer lugar, porque el amigo Rodrigo me ha hecho revisar una película que tengo aquí al alcance de la mano, aunque es la edición más sencilla que tengo, que es Mad Max Furia en la carretera, que está aquí el 4K, pero como digo, es la edición más sencilla que tengo, porque justo aquí tengo dos steelbooks, allí tengo otro steelbook, tengo la edición con el Charger, con el vehículo que sacaron para conmemorar el lanzamiento de esta última película, de la cuarta entrega de la saga. Y el otro día discutíamos en el directo, estábamos hablando si Mad Max Fury Road, Mad Max Furia en la carretera, era o no era la mejor película de acción del siglo XXI. Y si no lo es, sí es verdad que yo sí considero acción a otros productos, pero si no lo es, le falta el canto de un duro. Es decir, seguramente esté entre las 2-3 mejores películas de acción del siglo XXI, y entre las mejores películas de acción del género. De hecho, para mí es la mejor película de la saga Mad Max, por encima de Mad Max 2, que me encanta y me apasiona, pero creo que está un punto por debajo de esta en todo. Y creo que es además un repaso y una forma increíble de mostrar cómo hacer una película con muy poco guión, de texto, de diálogo, en la que todo queda explicado a través de imágenes, o casi todo queda explicado a través de imágenes, en la que no se necesita mucho para entrar y disfrutar de la película, porque tanto director como guionista como reparto entienden la función de la historia y de la acción a la hora de hacer avanzar la historia. Y no se detiene en ningún momento, no hay ningún personaje que se pare y diga, no, espera, deja que te explique cómo va este mundo. Este mundo va así, así, así. El mundo de Immortan Joe, el villano, va de esta forma, y aquí tenemos esto, y esto significa... No, no. La película te lanza en la piscina y te dice, y tú ya irás pillando las cosas. Y si no las pillas, es problema tuyo, porque esto no va a parar. Esto es una persecución. Es, como el propio George Miller ha dicho en más de una ocasión, un homenaje a la diligencia, y en gran medida al western, un género que siempre ha influido la saga Mad Max, pero que en este caso toma sus formas de John Ford, de ese viaje en la diligencia en el que son continuamente asediados. De hecho, la primera escena en el cañón es un homenaje al ataque de los indios a la diligencia. En eso no se esconde la película en ningún momento. Y también creo que es una forma de demostrar que los viejos rockeros nunca mueren. No siempre sangre nueva significa sangre mejor. Y un director como George Miller, un gran veterano como George Miller, consiguió que, por ejemplo, en el South by Southwest, en el festival de cine que se celebra, si no recuerdo mal, en Texas, creo que es de Austin, pero estoy hablando de memoria, proyectase un trozo de película, y Robert Rodríguez, que estaba asistiendo a la proyección, se levantase y dijese, pero ¿cómo demonios has hecho eso? ¿Cómo has rodado eso? Eso es imposible. No es que Robert Rodríguez sea Tarantino, es un director con sus más y sus menos, pero hasta él mismo quedó impresionado con lo que tenía que ofrecer George Miller.
De nuevo, creo que podemos estar hablando de una de las mejores películas del siglo XXI y de una de las mejores películas de su propio género. Y lo hace, como decía, con un guión muy sencillo, muy bien hilvanado, a través de dejar que el espectador descubra visualmente ese nuevo mundo en el que está este Max Rokatansky, que interpreta a Tom Hardy. Y que en algunos momentos se dijo que, se rumoreó que podía ser... que no era Max, que no era el Max de Mel Gibson, que no era Max Rokatansky, pese a que los títulos de crédito ponen Max Rokatansky, sino que era el niño este salvaje que encontraban en la segunda película, y lo dice por la caja de música, porque se comunica por gruñidos, apenas habla, y en realidad no. Tal y como el propio George Miller estableció en la serie de cómics, que sirve como precuela de la película, como enlace entre la saga anterior y esta, estamos ante el mismo Max, cambia un poquito el origen y estamos ante un reboot de la saga. Esta era la primera película de un reboot de la franquicia Mad Max, en la que se pretendía mostrar un nuevo Max en este caso, pero no un nuevo personaje, sino un nuevo actor encarnando al mismo personaje, y que fuese en cierta medida secuela de las películas anteriores, o tuviésemos la sensación de que estaba ambientada en el mismo mundo de las películas anteriores, sin ser una secuela directa, ya que cambia el actor protagonista. Evidentemente no estamos ante Mel Gibson. Pese a que el pobre George Miller, que lleva casi 20 años intentando levantar el proyecto, en 2003 tenía planeado que el actor protagonista fuera Mel Gibson y que se encargase de la película. Lo intentó durante un tiempo e incluso estuvo a punto de hacerlo, pero Mel Gibson se lanzó a rodar La Pasión de Cristo, si no recuerdo mal. También tuvo muchos problemas de rodaje. Luego hubo todas esas declaraciones inadecuadas por parte de Gibson, que le convirtieron en persona non grata en Hollywood. Y lo que se optó en un primer momento era por desarrollar un videojuego y una película de animación a la vez, alrededor de 2010. Ninguno de los proyectos cuajó, acabó cuajando. Luego, posteriormente, hemos tenido un videojuego de Mad Max, que es bastante recomendable y que toma cierta inspiración de esta película. Pero sí es verdad que me hubiera gustado muchísimo, porque el videojuego, que es de Avalanche Studios, que por cierto en este mismo canal tenéis una entrevista con el director del videojuego, cuando fue presentado aquí en Madrid, el juego original estaba previsto que fuera, que estaba siendo desarrollado por Cory Barlog, que es el director de la saga del último God of War y de la saga de God of War. Me hubiera encantado ver un Mad Max dirigido por Barlog y ver qué era capaz de dar ese hombre, cada uno de los, para mí, mejores juegos de la actual generación, que es el God of War. O sea que me hubiera gustado muchísimo ver ese camino, pero al final, de nuevo, no pudo ser. El proyecto acabó tropezando y acabó cayendo de nuevo en las manos de Miller no como director de animación, sino como director de película. El hecho de que Miller fuera a encargarse de animación tenía sentido, porque Miller había dirigido las 2 entregas de Happy Feet y había dirigido Baby el Cerito Valiente. Sí, es el mismo hombre. El tipo que ha hecho las 4 películas de Mad Max hizo también esas 3 películas. Es chocante, pero cierto. Pero si uno ve Happy Feet 2, todo tiene más sentido. Happy Feet 2 es una locura impresionante, y el trabajo de Miller tiene bastante más que ver con lo que parece con este universo creado a posteriori. Como ya saben, además, el rodaje fue un poco un desastre, no un desastre, sino un poco miserable, porque Tom Hardy no se portó nada bien y estaba muy frustrado, y lo pagó tanto con Charlize Theron, que era su coprotagonista, como con el propio George Miller, que la pasaron putas. Y luego, en una declaración pública en el Festival de Cannes, creo que fue, dijo él mismo que lamentaba muchísimo cómo se había comportado, porque no entendía lo que estaba sucediendo. Dice que el rodaje tan caótico, tan anárquico, la forma de rodar de Miller, le hacía pensar que nada tenía sentido, que no había forma de explicar lo que estaba sucediendo en pantalla, y que ahí no iba a poder salir nada bueno. Y cuando vio la película terminada,
pues la sorpresa fue que creía que podía haber algo interesante, pero no esperaba que fuese tan brillante. Le pasó lo mismo a Charlize Theron, que dice que no entendía la mitad de las cosas que estaba haciendo o que estaban rodándose, y que cuando vio el resultado terminado dijo: madrecita, el amor hermoso. No en vano la película fue nominada a varios premios de la Academia, entre ellos Mejor Director y Mejor Película, y se llevó 6 Oscars, aunque técnicos, pero se llevó 6 Oscars, 6 premios de la Academia, que no está nada mal. Dicho lo cual, vamos a empezar con los spoilers y con todo el tema de la película visual, narrativamente, a nivel de guión y todo eso. Ya hemos hablado un poquito del guión y de las virtudes que tiene, pero vamos a entrar más a fondo a desgranarlo. Así que, por favor, si no han visto Mad Max, denle al pause. Mad Max Furia en la carretera, y las anteriores incluso, porque vamos a mencionar un poquito de cada algunos detalles. Denle al pause aquí en este momento al vídeo. Váyanse, vean Mad Max Furia en la carretera, por favor, véanla. Yo he visto la versión en color porque es la que está editada en 4K. También tengo la Black and Chrome o Blood and Chrome, no me acuerdo. Tengo la blanco y negro y me gusta mezclarlas porque creo que ofrece cosas muy interesantes, porque el propio Miller dijo que quería rodarla en blanco y negro. De nuevo, pese a todo, si no han visto la película, paren el vídeo en este momento y vuelvan cuando la vean. Los recomiendo enormemente. Les recomiendo enormemente que vean la película, así que háganme caso por una vez, y sin que sirva de precedente, háganme caso si no la han visto. Que también creo que somos pocos, o que son pocos los que se han quedado sin verla. E imagino que nuestro amigo Rodrigo sabe perfectamente de lo que estamos hablando, porque si ha pedido esta videocrítica es porque será una de sus películas favoritas o querrá saber más sobre ella. Por lo tanto, no creo que necesite este recordatorio. Como ya sabéis, la historia, que es de lo más sencilla posible, aparentemente es: Max es capturado por una sociedad realmente peligrosa, que es liderada por Immortan Joe y sus hijos un poco destrozados genéticamente, y en torno a Immortan Joe, que controla en una zona, en un enclave sobre una especie de montículos de montañas, controla un territorio con agua, con aquacola, como la llaman. El personaje controla a un grupo de parias, un enorme grupo, es una ciudad llena de parias, y un ejército de soldados, de War Boys, que son media sangres o sangre sucia, y que son gente genéticamente dañada por la guerra nuclear y por el invierno nuclear y por la destrucción del mundo pasado. Son gente que tiene pues problemas sanguíneos y enfermedades, como vemos. Necesitan transfusiones de sangre no contaminada, y eso es lo que se convierte en Max. Se convierte en un saco de sangre, en una bolsa de sangre para uno de estos War Boys, que es conductor de un coche, y que de repente se encuentran con una misión de lo más extraña, porque el personaje, ya es cuando nos presentan al personaje de Charlize Theron, que es Imperator Furiosa. Este personaje ha cogido el vehículo, un camión de guerra, un War Rig, lo ha cogido, y en vez de ir a donde tenía que ir, que era a cambiar Aquacola, agua y leche materna por balas, por munición en la granja de balas, y por gasolina en Gastown, en la ciudad de la gasolina, en vez de eso decide desviarse y correr a un territorio hostil, al Wasteland, sin que nadie sepa muy bien qué. Ha traicionado a su señor, a quien sigue, que es este Immortan Joe, y a partir de ahí es toda una persecución en la que de repente Max se ve involucrado porque este conductor le coloca al frente de su coche para poder seguir usándolo como bolsa de sangre, como transfusión de sangre, sin importar el resultado. Y todo eso en unos momentos. Ya nos han presentado la religión que tienen, con este cruce de manos, con ese altar de V8, que es el altar hecho de volantes. Todos cogen el volante cuando van a conducir. Los volantes son de quita y pon, por así decirlo, y es un altar de volantes. Hay una religión en torno a eso, en torno al supuesto Valhalla, que es el ser testigos, el ser los mediocres que no llegarán, y los aquellos que conseguirán alcanzar el Valhalla, donde le esperan y donde es uno de los en la muerte será uno de los elegidos.
que tiene que ver con la mitología nórdica, pero también tiene que ver con los cromados, con lo de pintarse la boca de plata, que además no solamente es un gesto de pintura de guerra, sino que tiene que ver con el uso de drogas. Es una droga, esto está explicado a posteriori, que lo que utilizaban era una droga de inhaladores, y de hecho lo de cromado, si no recuerdo mal, tiene que ver con cómo llaman a los que son adictos a la droga en inhalador. En Australia, es slang de Australia que utilizan allí y que tiene que ver justo con eso, con cómo se droga a esta gente, y que tiene que ver con la droga que toman estos tipos, que les mantiene en un estado de exaltación y de deseo de morir por Immortan Joe y por ganar su lugar en el Valhalla. Todo eso nos lo dice, nadie nos explica lo que es el altar, lo vamos viendo cuando les vemos postrarse y demás, lo vamos viendo y lo vamos cogiendo por el camino. Vamos cogiendo lo que son esos personajes femeninos que son criadas, esclavas sexuales y madres. Vamos recogiendo lo que son las mujeres estas grandes que tienen para dar leche materna. Vamos recogiendo lo que es el personaje de la Valquiria y sus acompañantes, lo que son las distintas ciudades, las perversiones que hay, la corrupción en un mundo decadente, postnuclear y postapocalíptico. Todo eso lo vamos recogiendo por detalles de guión que no están explicados. En ningún momento hay un personaje, y esto es una de las cosas que más me gusta desde el principio, porque primero demuestra un atrevimiento enorme, el decir, me la juego, y sé que el público no es tonto y no tengo que dárselo mascado. Y segundo, me maravilla la inteligencia a la hora de plantearlo, o sea, porque podía fallar, pero no falla, cualquiera que vea la película lo entiende. Entonces, no hay, en ningún momento aparece un personaje que dice, no, mira, es que aquí hay 3 ciudades en las que se intercambian... No, hay un personaje que dice, mando a mi War Rig, a mi camión de guerra para recoger gasolina de Gastón, y todo el mundo, y entonces suelta el agua, y entonces sabes que el tipo está controlando el agua, que es dueño del agua y que por eso tiene dominada a toda esa gente en un desierto, en un páramo destrozado por el apocalipsis nuclear. Sabes perfectamente que sus hijos son 2 personajes tremendamente deformes. Tienes al Rectus y al otro personajillo por ahí rondando. Sabes perfectamente que es todo parte de esta religión y de este mundo imperfecto y de estos... Cuando empiezan a explicar lo de la bolsa de sangre, yo puedo llevarme, yo soy el conductor, tú eres un lancero y tal, y te está explicando algo que tiene que ver casi con los indios, con sus arcos y flechas, más que con carreras de coches, que con persecuciones de coches. Pero aún así, te lo está contando todo con retazos y muchas veces visualmente. A mí me maravilló lo del altar de volantes. Nadie llega y dice, no, cuando vamos a la guerra cogemos un volante cada uno, nos encomendamos al dios motor V8 y nos vamos a la guerra a perseguir a quien sea o a atacar a quien sea, y lo hacemos por este altar. No, tú lo ves que es un altar, ves que todos se encomiendan, que hablan del Valhalla, y tú ya lo vas pillando y vas diciendo, vale, esto es así. Y creo que es algo que se ha perdido muchas veces en los guiones, que es apostar por la sencillez de que el espectador lo va a entender y que no hay que sobreexplicar las cosas. Y Mad Max lo consigue. O sea, no te sobreexplica nada y te dice, esto es lo que toca y esto es lo que hay. Y más adelante ya veremos cómo salimos. También me gusta mucho, a nivel de guión, creo que nunca deja claro un detalle que para mí es una de estas dudas que dices... Puede ser o no puede ser, teniendo en cuenta cómo es un futuro y cómo es otro, qué es lo que nos encontramos. El personaje de Immortan Joe, que está interpretado por Hugh Case Byrne, es un actor al que ya vimos en la primera entrega de Mad Max, del Guerrero de la Carretera, la primera parte de Mad Max, que es del 79 y que fue, como todos sabéis, una película de corte muy pequeño, de corte muy independiente casi, rodada con $300.000 de la época en Australia, con Mel Gibson, que entonces era un desconocido, y que durante gran parte de su metraje es casi un drama familiar sobre ese mundo que se está yendo adelante, pero centrado en la familia, y que la acción despega al final. De hecho, para mí es muy superior Mad Max 2, pero muy superior, y esta es tremendamente superior también.
Pero esa película ya teníamos a Hugh Byrne haciendo de Toe Cutter, de ese personaje que era también un villano. Y aquí hay muchas referencias a ese personaje. Muchas referencias a ese personaje. Directas e indirectas. El siseo de uno de los tipos que ataca a Charlize Theron. El plano ese en el que parece que se le salen los ojos. Ciertos comentarios y ciertas líneas de diálogo que recuerdan a lo que lo decía. Con lo cual... ¿Es Immortan Joe realmente este personaje sobrevivió? A ver, todo apunta a que no. Y hay varios actores que han repetido en distintos papeles en la saga Mad Max, pero mola tanto pensar que puede ser una ampliación más de este universo y que estamos ante un familiar o ante alguien relacionado con él, o incluso el propio. Y ese tipo de detalles que son... como lo de pensar que Mad Max pueda ser el niño feral, el niño salvaje de Mad Max 2, todo eso son detalles que hacen pensar en que hay una idea detrás de la película de crear un universo, de ampliar un universo y de comprender un universo mucho más complejo de lo que estamos viendo. Estamos viendo una pequeña sección de algo mucho más grande. Por supuesto, esto no podría hacerse sin dos cosas clave, y esas dos cosas clave son Charlize Theron y Tom Hardy. Tom Hardy tenía una papeleta complicadísima, la más complicada de todas, que era igualar en carisma, en presencia y en saber hacer el papel de Max que ya interpretó Mel Gibson. Mel Gibson hizo el papel suyo y le dio una enorme vida y lo convirtió en un icono. Un icono que, por cierto, este mes es parte de nuestra revista, de la portada de nuestra revista. Entonces era muy difícil estar a esa altura. Cuando son papeles tan icónicos, tan marcados, tan imprescindibles de la historia del cine de acción, es muy, muy difícil siendo el mismo papel. Otra cosa es que en vez de Mad Max hubiera sido otro personaje, pero dentro del universo Mad Max, como es el personaje de Imperator Furiosa. Pero es Max Rokatansky. Lo van a comparar con Mel Gibson. Entrar en ese papel y salir airoso es muy complicado. Un papel que tiene 52 frases. 52 frases y es el coprotagonista. Y digo coprotagonista porque la otra protagonista indiscutible es Imperator Furiosa y es Charlize Theron. Y puede ser que fuera de cámara se llevaran como el perro y el gato y fuera horrible y allí se tiraran los trastos y se tiraran muebles y se rompieran le rompió la nariz una vez Charlize Theron, creo, le rompió una costilla, le pegó un codazo con la prótesis verde que llevaba para luego sustituirla y poner el brazo digital, el brazo robótico, el brazo mecánico que lleva ella. Robótico no, evidentemente, el brazo mecánico que lleva, porque tiene una extremidad amputada, pues en un momento determinado, en uno de los forcejeos le dio un golpe y le hizo bastante daño. Entonces, por mucho que fuera de cámara se llevaran como el perro y el gato, en pantalla tiene una química fantástica. Tiene una química fantástica de personajes que se lo dicen todo solo mirándose. O sea, tienen momentos en los que solo mirándose ya se lo han dicho todo ellos dos. Y me encanta que la relación que surge entre ellos dos es de respeto, de amistad y, como dice Max al final, de redención. Porque ambos están buscando una redención. Ella por haber dejado suceder muchas cosas sin haber hecho nada hasta ese momento, y han pasado muchas atrocidades delante de sus narices, y Max por no salvar a la gente a la que se supone que tenía que salvar. La niña, ese grupo de personajes que él ve como fantasmas y que demuestran que está loco. Él también lo dice en un momento determinado. Nunca se llama Mad Max, pero sí se llama insane. Utiliza otras palabras para definir locura y se llama a sí mismo loco. Pero cómo manifiestan ese tono entre Max e Imperator y esa búsqueda de redención y esos lazos que se estrechan y llevan a esa lealtad, podía haber desarrollado una subtrama romántica que no llevase a ningún lado y que no interesase absolutamente a nadie, y no lo hace. Creo que es otro de los muchísimos grandes aciertos de esta película. Por cierto, si no lo he dicho, lo voy diciendo ya, son 5 estrellas esto, no se confunda nadie, estos son 5 estrellas y porque no se le pueden dar más. Son 5 estrellazas como la copa de un pino, Ténganlo muy en cuenta, 5 una detrás de otra. Y esta sí que no me pueden decir que no, lo siento de verdad, porque esta es de esas impepinables. Lo siento en el alma. Para mí es impepinable, y esto es lo que decimos siempre. En este caso soy yo el que está haciendo la crítica. Así que lo lamento para los muchos que opinen lo contrario, que creo que no son muchos, pero bueno,
es una obra maestra de película. Y repito, una de las claves está en esa química entre ellos dos, en esa búsqueda de redención, en ese tratamiento de los personajes que se lo dicen todos sin hablar, casi mirándose, y en ese grupo de personajes secundarios que aportan muchísimo, no solamente el villano, no solamente Immortan Joe, pero por ejemplo el personaje de Nix, el personaje de Nicholas Hoult, que es este guerrero, este ser que desea, este sangre, media sangre, que quiere ser cromado, que quiere sacrificarse para viajar al Valhalla, que quiere hacer todo lo que supone y que descubre que ha vivido en una mentira. Y no solo eso, sino que además establece una relación de esperanza con el personaje de Riley Keough, que es de quien se enamora el personaje, y ella le corresponde porque ambos son dos personajes tremendamente solos que descubren que tienen algo en común, y él siente que hay algo más aparte de morir por nada, y ella siente que hay alguien que puede abrazarla y cuidarla o quererla, algo que nunca le ha sucedido. Y lo hace de nuevo, sin decir en ningún momento se dicen te quiero, tal, no sé qué. Tú ves como estas dos personas, con 2-3 líneas de diálogo y con un par de cruces de los actores, va avanzando esa historia y no necesita de mucho más, ni hay babas, ni mete edulcorado, ni rebaja el tono, ni te dice, ni hay ningún momento en el que digas, ¡ay, qué monos son! No, tú dices, joder, entiendo a estos dos personajes porque más que una relación solo de amor es una necesidad de no estar solos en este mundo posapocalíptico. Y además eso nos permite ver una de las mejores escenas de toda la película y el momento para mí más épico, que es el set Testigos, con la banda sonora sonando a todo trapo, que es maravillosa, y ese rictus gritando el gigante mientras arranca el motor del camión, y como el personaje de Nicholas Hoult alza el dedo y dice "Witness me, sed testigos", y vuelca el camión y termina el plan y consigue que con su sacrificio los demás se salven. Ese momento es pura épica, o sea, es de vello de punta, de maravillosidad, de guión genial, pero viene precedido de esa persecución increíble. De nuevo, son 2 horas de persecución casi sin descanso en la que vamos a lo visual, vamos a esa maravilla visual. Pese a que la película la había concebido en blanco y negro en un inicio, él tenía claro que quería hacer una película en blanco y negro, y por eso hizo luego la edición en blanco y negro, tenía más claro todavía que esto era una superproducción de estudio, y lo que tenía en mente podía cambiarse. Es decir, en ningún momento negó la mayor y dijo, no, es blanco y negro, cuando los productores y la gente del estudio le dijo, mira, blanco y negro y categoría R, nos va a costar muchísimo vender esta película, ¿por qué no la haces en color? Y entonces dijo, vale, vamos a hacerla en color, y luego si funciona podemos sacar una versión. De hecho, rodó una versión con categoría PG-13, montó una versión con categoría PG-13 y una con categoría R, y después de los 3 screenings la propia Warner dijo, nos vamos con la R, que es la que va a triunfar. Pero en esta ocasión, Miller, que decidió abandonar su idea de blanco y negro, cuando optó finalmente por el color, decidió que se iban a acabar esos futuros posapocalípticos grises, de dunas oscuras, de cielos apagados con texturas quemadas. No, iba a llenarlo de color, de colores saturados, de fuerza, de un cielo azul y de una arena amarilla, vibrante, brillante, los colores de la piel de los personajes, los tonos, con ese dorado por el sol, por así decirlo. No quiere un futuro apagado, porque apagada es la sociedad, y apagada en las circunstancias, y apagado es el páramo que está vacío de vida. Pero está lleno de luz, porque el sol está ahí perenne. De hecho, hay un truco visual que utiliza y que es maravilloso, que da ese aspecto casi no sé cómo definirlo, de crepúsculo previo a la muerte, de algo que no es real, que es ilusorio, que es casi fantasmagórico. Quizá la mejor palabra sea fantasmagórico, que son los planos de noche. Los planos de noche no los rodó de noche, los rodaron de día.
se ruedan de día y por eso la noche dentro de la película, que utiliza digitalmente, crea lo que es la noche americana de toda la vida de Dios, que es rodar de día pero simular por filtros y demás que parezca de noche, pues eso es lo que hicieron en la película y por eso esa noche es tan particular, se ve tan bien pero a la vez tiene ese tono fantasmagórico. Y esas claves visuales, ese uso de los colores tan poderoso, tan potente con la fotografía, esa forma de mostrar la noche tan personal, tan fantasmagórica, esos planos tan brillantes, no hay ningún momento en el que no sepas qué está sucediendo. Y es un caos. Y eso se consiguió creando 3000 y pico bocetos para un storyboard. Era una nave entera de un almacén, era un entero, estaba lleno de los bocetos del storyboard, y lo hizo el storyboard antes de escribir el guión, antes de que el guión estuviese terminado, porque quería tener visualmente, porque la película estaba montada en su cabeza y quería visualmente saber perfectamente lo que iba a rodar, porque aquello iba a ser un caos, y ese caos horrible e imposible tenía que tener un sentido, y ese sentido iba a ser, estaba en su cabeza, en los storyboards y posteriormente en la sala de montaje. Todos los vehículos de que en la película son funcionales. Todo el 80%, aseguran 80-90% de los efectos son prácticos. Bueno, la tormenta de arena muy práctica no es, la tormenta de arena es CGI y lo sabemos todos, y la noche tiene CGI y hay muchos planos que tienen CGI. Por ejemplo, las multitudes estaban ampliadas a través de CGI para trabajar con menos personas, porque estaban en Namibia, era muy complicado y entonces cuanto menos actores tuvieran que movilizar, mejor, por lo cual se replicaban por ordenador los actores. Todo eso son trucos que utilizan los efectos visuales y sí, evidentemente no estamos, por seguir dentro de Warner, no estamos ante 300 y ante una de las locuras visuales de Zack Snyder donde el 90% es trucos visuales. Perfecto. Pero tiene efectos visuales y tiene un montón de efectos visuales la película. Sí, es verdad que los efectos especiales, prácticos, físicos, son muchos y son más. Y que esa enorme persecución final seguía siendo real al 80%. Se quitaron cables, se aprovechó para cambiar posiciones, para generar personajes, bueno, sí, pero el 80% estaba sucediendo ahí. Es algo que se ve, y en lo de los colores se ve además clarísimo, en el tipo que toca la guitarra, que es un guitarrista australiano, creo que se llama Iota, que el tipo dice que la guitarra, que él estaba allí saltando y demás, que todo lo que veis de las poleas y demás son gente del Circo del Sol y atletas que consiguieron rodar esas escenas, pero que el tipo de la guitarra pesaba como 60 y pico kilos y echaba fuego de verdad. Todo lo que veis de la guitarra y tal, el tipo saltando para adelante y para atrás, echaba fuego de verdad. La guitarra tenía una utilidad. Entonces, es muy clave en la cabeza cómo está montada la película desde el punto de vista de este director tan mayor y tan veterano que tiene ya elegido todo en este storyboard dentro del almacén, y cuando va rodando la película sabe perfectamente de qué lugar a qué lugar llevar a sus actores, de qué lugar a qué lugar llevar sus personajes, y lo que para todos desde fuera parecía un auténtico sinsentido, resulta que tenía sentido y se ve en la película. Fijaos, por ejemplo, en la aceleración leve que tienen algunas persecuciones y algunas escenas de acción. En otros momentos podrían parecer cómicas, podrían parecer chistes, podría parecer una persecución de Benny Hill. No lo parece. El uso de esa aceleración lo que aumenta es la sensación de locura, de mundo de locura, y como está contado desde los ojos de Max, nos parece que todo pertenece a la misma locura de Mad Max, a la misma locura del personaje protagonista. Que sí, que tiene un coprotagonismo con el personaje Charlize Theron, perfecto, pero sigue siendo una película de Mad Max, y en el final de la película vemos quién es el protagonista, ¿vale? Que a mí me hace a veces un poco de gracia eso, que es como, a ver, tíos, primero el personaje Imperator Furiosa mola mil, y cómo está escrito y cómo está desarrollado, y es Charlize Theron, y lo que cuenta, y las novias también, y todo eso, pero el personaje de Mad Max, cómo está presentado, cómo está desarrollado, cómo lo mueve el actor solo con diálogos, por ejemplo, en el momento en el que pide agua, cuando empieza a hacer ese tipo de gestos que son geniales, que son puro Tom Hardy, eso no demuestra que la película, el protagonista sigue siendo Max, y se ve en el final, el que salva al final a Charlize Theron es Max, el que le cuenta su nombre, el que le cuenta su leyenda, y el que se va en plan
pistolero que llega a una ciudad, salva la situación y se marcha a seguir viviendo aventuras y corriendo por el desierto. En ese plano maravilloso en el que vemos cómo desaparece poco a poco la figura de Charlize Theron, pero mientras entre la gente ya hemos visto desaparecer a Max, que por cierto ya no tiene vehículo, se ha quedado sin Dodge Charger. Que estaba destruido, pero nos cuenta, en los cómics cuentan que encuentra otro vehículo igual. Y por eso es tan importante. Y en el videojuego, que por cierto el videojuego está bastante bien, como he dicho antes, también vemos más de eso. También había un cómic precuela en el que contaban la historia de cómo Immortan Joe llega al poder y todo eso. Me hubiera gustado leerlo. Pero sobre todo, ya digo que la importancia es del guión. Está en lo que no le hace falta contar, y la importancia de lo visual está en lo que está implícito subliminalmente, como he dicho. Esa locura a través de esas aceleraciones, ese movimiento a cámara rápida en el que uno dice, y repito, es que podría quedar muy mal, en un momento determinado podría decir, jolín, este tipo ¿qué está haciendo? Está haciendo comedia, ¿qué cree que es esto? El show de Benny Hill. Y no. Perfecto, que el timing es perfecto porque no abusa de ello, no lo excede el tiempo que está en pantalla. Fijaos la persecución de Max cuando intenta escaparse dentro de la propia cueva, cuando intenta escaparse de los malos y empieza a huir por los distintos rincones, y fijaos cómo está acelerada la imagen y luego cómo usa la cámara lenta cuando tiene que utilizarla. O sea, no le tiembla el pulso en ese sentido, y no le tiembla la mano a la hora de narrar desde los dos formatos, por así decirlo. Desde el de acelerar y el de retrasar. Y funciona perfectamente. Fijaos, por ejemplo, un detalle imprescindible a nivel visual. Cada vez que aparece una calavera, que se utilizan en los volantes y cosas así, es que va a haber muerte. Y va a morir alguien de los personajes importantes. Es una pena, por ejemplo, se cargan al personaje de Valkyria, que era Megan Dale, que era la actriz que iba a hacer de Wonder Woman en la Liga de la Justicia de George Miller, que siempre nos hubiera gustado saber lo que hubiera sido esa película, aunque Armie Hammer no termina de convencerme. Ese personaje tiene que eliminarlo porque la actriz se quedó embarazada, y es una pena, porque ese personaje, el plan era seguirlo hasta el final e incluso poder explorar en futuras historias más sobre la Valkyria y las motoristas que la rodean. También fijaos en la aparición de los cuervos. Los cuervos aparecen durante toda la saga Mad Max. Aquí aparecen en ese plano, en esos pantanos, con esos zancudos, esa imagen casi de pesadilla, de cine de terror. Tiene muchos elementos que parecen de cine de terror. Los fantasmas que atacan a Max son fantasmas que parecen sacados de cine de terror y que atacan físicamente casi al protagonista, que se lanzan sobre él y que nos dan momentos bastante aterradores si vivimos dentro de la cabeza de Max. Pero esos cuervos, esa imagen nocturna con los zancudos, los cuervos, todo eso. Los cuervos evocan muerte también, evocan el final de un camino, evocan la derrota, el hecho de que cuando descubren lo que hay más allá del páramo, no hay ninguna tierra verde, no hay ninguna tierra prometida, hay más desierto. Y la mejor opción es volver por donde han venido y derrotar a Immortan Joe si es que pueden, porque tiene un ejército a su mando y ellos solo tienen un grupo de motos y el camión. Claro que también tienen a Max y a Imperator Furiosa y a Nyx, que leñe, que también hace muchísimo. Es muy importante fijarse en esos detalles, es muy importante fijarse en cómo narra en planos generales y cómo sigue a una velocidad trepidante toda la acción. Fijaros en esos movimientos de cámara por encima, por debajo del camión, alrededor de los coches y tal. Son complejísimos, son complicadísimos. Te meten dentro de la escena de una forma brutal y hace que sea imposible discernir lo que es real de lo que no, lo que es digital de lo que no. Es maravilloso cómo nos introduce dentro de la acción utilizando esos movimientos de cámara y cómo nos muestra que no solo los diálogos describen una historia, la acción también la describe y también describe a los personajes. Y conocemos a Imperator Furiosa por lo que hace, no solo por lo que dice, igual a Max, igual a Immortan Joe, a todo el mundo. Hay una escena con el médico, el supuesto médico que no me acuerdo cómo se llama el personaje, cómo lo llaman, que es cuando da a luz el cadáver, porque ya está medio muerta, de
de Rose Huntington da a luz a un niño y hay ese momento en el que hay un punto de noche en el que de nuevo tiene unos elementos casi de ritual pagano, casi como si estuvieran haciendo un conjuro, como si fuera un aquelarre. Y esos momentos que no tienen que ver con la ciencia, tienen que ver con la mitología que han creado los propios personajes dentro de este universo, son los que hacen que crezca todavía más la película. Repito, es muy difícil lo que consigue Mad Max porque es muy complejo a través de algo muy sencillo. O sea, parte de una base totalmente sencilla, la diligencia, una persecución continua, 2 horas de persecución, y a partir de ahí desarrollalo todo y crea todo sin explicar nada. Deja que el espectador se entere solo, déjale las pistas por el camino y él descubrirá de qué va todo esto. En ese sentido, la película es una auténtica maravilla, es una de las mejores películas, repito una vez más, del siglo XXI, y creo que es una película que debe analizarse una y otra vez porque merece muchísimo la pena y porque cada vez que la ves encuentras nuevos significados. Yo en esta vez me fascinó el uso de la luz en la noche y en la aparición de los cuervos, que era algo a lo que quizá no había prestado tanta atención otras veces que había visto la película. La habré visto como 4 o 5 veces y otras veces no me había fijado tanto en eso, y esta vez presté más atención a ese tipo de detalles y me llamó mucho la atención esa simbología que tiene toda la saga Mad Max de los cuervos y la muerte y todo eso. Así que disfruten la película. De nuevo, muchísimas gracias, amigo Rodrigo, por solicitarnos esta crítica. Al resto, lo mismo, aquí abajo tienen las instrucciones de cómo pedírnosla. Y nuevamente, si ven la revista Acción en el kiosco, acuérdense que trabajamos todos allí, que la revista es donde van a encontrar gran parte de lo que hablamos por aquí. Van a encontrar fichas, artículos, especiales, exclusivas, entrevistas, todo ello está en la revista, así que vayan al kiosco, cómprenla, allí podrán leernos a mí, al resto de mis compañeros. Mientras tanto, le damos las gracias nuevamente a Rodrigo, muchísimas gracias, y a los demás le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.